Bueno, nos hemos extendido un poquito, así que vamos a comenzar con la mesa de diálogo que teníamos planteada. En fin, se suma a la mesa Fernando Castro, como ustedes saben, catedrático de la Universidad de La Laguna y especialista en arte canario del siglo XX, y especialmente el motivo por el que está aquí es también por, evidentemente, sus trabajos imprescindibles para la comprensión de la obra de Óscar Domínguez, ¿no? El libro que Fernando publicó hace ya algún tiempo en cátedra en el 78, pues sigue siendo un libro de referencia para todo estudioso de la obra de Óscar Domínguez, especialmente también por haber accedido directamente a los fondos de los Westerdal y toda esa obra que está catalogada en el libro, pues en fin, son fotografías de aquella época, pero de primera mano, ¿no? Hay un acercamiento directo a aquel archivo, lo cual pues permite al investigador también clarificar algunas cuestiones de las obras de Domínguez que, como ustedes saben, pues siempre suscitan más de alguna, en fin, polémica, ¿no? en relación a autenticidades, este tipo de cuestiones de las que mañana hablaremos, ¿no? Por otra parte, por supuesto, los trabajos y la figura de Óscar Domínguez es un artista que siempre ha acompañado a Fernando en su trayectoria como investigador, de tal manera que aquel libro del año 78 pues ha ido, digamos, alargando y ampliando en diversos trabajos que ha ido publicando aquí y allá en diversos catálogos y exposiciones, ¿no? Algunos textos, por ejemplo, interesantísimos que ha publicado pues, en los catálogos que ha editado Guillermo de Osma o en fin, en otros muchos libros. Bueno, por lo tanto, la cuestión era debatir sobre el alcance de la obra de Óscar Domínguez, de esa obra checoslovaca, Óscar Domínguez, que nos suscita aquí, y ya de por sí es en fin, la cuestión que nos puede un poco iniciar en el debate. Creo que le doy la palabra primeramente a Fernando, precisamente porque te incorporas ahora en relación a esto, ¿no? El alcance según tu visión, de esa obra checoslovaca de Óscar Domínguez. Hay una manera de abordarlo que es refiriéndose a las circunstancias políticas. Eugenio Carmona ya ha hecho un recorrido de ese panorama de la posguerra, de la Guerra Fría, las circunstancias en las que Domínguez se incorpora a ese grupo que son los españoles de la República. Vivían juntos en París, en los cafés. Era el lugar de encuentro. Incluso Óscar Domínguez le dijo a Westerdal que le escribiera a uno de esos cafés, que lo conocían, que ese era su domicilio, ¿no? No me acuerdo si era la Coupole o Le Dôme, no me acuerdo ya. Ahí yo creo que es donde se tramó la exposición de Praga, ¿no? El hecho de que Domínguez fuera el jefe, el líder de ese grupo, puede deberse a la amistad que había entablado con Picasso en París en aquellos años, en los años de la ocupación alemana, ¿no? Porque en fin, estamos hablando de cuando termina ese momento, ¿no? Ese momento político dramático que fue la ocupación. Allí se acercó a Picasso, se hicieron amigos, y eso le permitió a Domínguez encontrar una salida para la crisis del lenguaje surrealista. Él hizo una última aportación importante dentro del surrealismo, vamos a decir, más ortodoxo, que fue los paisajes cósmicos, pero a partir de ahí la influencia de Giorgio de Chirico y de Picasso fue decisiva. Por lo tanto, la sombra de Picasso está presente en todo, está también presente en el compromiso político de Domínguez. No sé si empezar primero con el tema del compromiso político, porque así enlazo con la conferencia de Eugenio, ¿no?
El compromiso político de Domínguez nunca ha sido tomado en serio, nunca, por el carácter de él, porque él era una persona muy anárquica, muy jovial, muy ocurrente, y el propio Westerdal no lo tuvo nunca en cuenta, ¿no? Realmente parecía que no había lugar a estar hablando de ese tipo de cosas. Yo creo que tampoco se puede hablar del compromiso político de los artistas, algo que Eugenio, pues de alguna manera, puso en evidencia en su propia charla, ¿no? No se le puede estar pidiendo a los artistas un compromiso en un sentido de coherencia, ¿no? Eso no es posible, ¿no? Porque, en fin, no entra dentro de la naturaleza de las cosas, ¿no? Domínguez parte de Canarias aterrorizado por el acontecimiento de la guerra civil que se produjo en La Laguna cuando asaltó una iglesia y se llevó un crucifijo y tal, toda esa historia, ¿no? Que es un acto anárquico, anticlerical, por supuesto que sí, anticlerical. Y luego en París se relaciona con André Breton, que era marxista, pero que ya en aquella época había adoptado una postura crítica con el comunismo, muy crítica con el comunismo, denunciando los juicios de Moscú. Y Domínguez no se pronuncia, ¿no? En aquel momento no hay ningún elemento simbólico en la pintura de él que refleje compromiso con la ideología de izquierdas de ningún tipo. El problema, la situación cambia cuando Domínguez es expulsado del grupo por Breton. Después de la guerra, cuando André Breton viene de Nueva York, y él se acerca a Paul Eluard. El acercamiento a Paul Eluard es decisivo, porque Paul Eluard seguía siendo un estalinista, un gran poeta estalinista. No criticó los juicios de Moscú, tuvo una gran tolerancia con la política del bloque comunista, del telón de acero. En fin, como tantos intelectuales franceses, ¿no? Que se pusieron una venda en los ojos y no quisieron ver, ¿no? Como muchas cosas que tienen que ver con la vida de Domínguez, la amistad estaba por medio, la amistad estaba por encima, no por medio, por encima de todo. La amistad con Paul Eluard fue una amistad muy estrecha. Paul Eluard escribió un poema el día de la boda con Maud, en fin, había una gran sintonía. Domínguez ilustra el poema político por excelencia de Paul Eluard, que es Poésie vérité. Esa proximidad que ya venía de los años de la ocupación alemana, se veían en casa de Picasso. Paul Eluard, que se mantuvo en contacto con Picasso durante todos esos años y con ciertas relaciones con la resistencia, aunque no tanto como se ha dicho, pero vamos, era una figura comprometida con la resistencia a la ocupación alemana. Y entonces, en esos momentos, Breton tiene celos, porque la separación entre Breton y Eluard fue terrible, ¿no? O sea, la ruptura entre los dos, y le reprocha a Domínguez en una conversación de la cual tenemos testimonios, porque Maud lo cuenta y otras personas también lo cuentan, más que la sintonía o la afinidad de Domínguez con las ideas políticas de Paul Eluard, el carácter promiscuo de Paul Eluard, cómo compartía las aventuras amorosas y todo. Porque Breton era un puritano, tenía un lado puritano muy acentuado. Entonces una de las acusaciones que le lanza, ¿verdad? Cuando realmente yo creo que eso era una cortina de humo, en realidad lo que le estaba diciendo es: te has hecho amigo de un antiguo compañero de filas mío que se ha mantenido fiel a los principios del más nefasto autoritarismo soviético, ¿no? Yo imagino que, pero
en las noticias que tenemos de la ruptura, que fue muy violenta, porque fue una conversación que mantuvieron muy violenta, eso no se menciona, ¿no? No se menciona. Entonces él llega a Checoslovaquia con ese bagaje. Hay un hecho político también que tiene que ver con el exilio, la presencia de Francia en Alemania después de la guerra civil, de la guerra europea, que es el estreno de una obra de teatro de Jean-Paul Sartre en Alemania. Se llamaba Les Mouches, las moscas, y el cartel lo hace Domínguez. Quien se acercase a Sartre en ese momento tenía que ser alguien próximo. Como tampoco era posible acercarse a Paul Eluard si tú no compartías cosas con él, ¿no? O sea, Sartre era existencialista y al mismo tiempo hizo una aventura en el marxismo que, con distintas vicisitudes, acabó defendiendo el maoísmo y otras cosas, ¿no? Domínguez es el pintor de la sangre derramada, de las amputaciones, también lo era Dalí, pero las amputaciones de Domínguez eran particularmente sangrientas. Lleva hasta sus últimas consecuencias la teoría del amor absoluto. En fin, todo esto termina. En la época de Checoslovaquia es un Domínguez totalmente distinto, como si fuese otro artista, pero incluso otra persona. Igual de anárquico, ya empezaba su deterioro físico, pero ya los elementos trágicos del surrealismo relacionados con la escatología y con todo eso, porque él fue un pintor escatológico, pero hasta las últimas consecuencias. La máquina de coser electrosexual es un cuadro escatológico de los más duros que se han pintado nunca en el surrealismo. Pero a partir de ese momento no hace eso, no entra. Se refleja un cierto lirismo, un acusado lirismo, vamos a decir, un acusado lirismo, los pájaros, ¿no?, que estábamos viéndolo, ¿no?, todo esto, ese lirismo indica un cambio de actitud vital, no solamente un cambio de lenguaje, es que su actitud vital cambió. El momento en el que él mantiene una relación amorosa larga, la más larga que había tenido nunca con Maud, a la que conoce durante la ocupación, y se mantiene fiel nunca fue, pero mantuvo una relación monógama durante bastante tiempo con Maud Monod. Y todo eso ha sido interpretado como un momento de felicidad y de equilibrio en una personalidad que era bastante bipolar, vamos a decir, porque siempre tuvo, y en Checoslovaquia hay ejemplos y testimonios, tuvo episodios de gran violencia, ¿no? Cuando bebía era muy violento, ¿no? Entonces hay otro carisma en su concepción de la vida. Entra el humor y le da un giro nuevo a las metamorfosis. Las metamorfosis es un tema que el surrealismo desarrolla desde el principio, en la poesía sobre todo, pero también en la pintura, y Domínguez fue fiel al surrealismo porque siguió siendo un pintor de las metamorfosis del deseo. Porque las metamorfosis, es muy fácil decirlas. ¿Qué significan las metamorfosis? Pues, en realidad es la fuerza del deseo, el impulso del deseo, las transformaciones. Y luego el humor, que en el surrealismo de su primera fase era humor negro, ya no será humor negro. O sea, en fin, es un humor lírico que plantea, que expresa una nueva manera de ver la vida. Delirante, sí, delirante, la revolución de los objetos cuando pinta el frutero come fruta. Y luego la representación de la figura humana, la representación de la mujer, también cambia. Él participa del concepto de
de mujer-objeto, de objetualización sexual de la mujer, en las representaciones más terribles del primer surrealismo, ¿no? En la propia Máquina de coser electrosexual es eso, en definitiva. Es la época en que los surrealistas estaban enloquecidos con el Marqués de Sade y bueno, pues eso se acabó. De historias relacionadas con el Marqués de Sade y con esa visión trágica de la vida desaparecen. Y nos encontramos con la serie de La costurera, que hay una aquí en la exposición, que es una serie muy interesante porque La costurera significa dos cosas. Significa la mujer trabajadora, lo cual es política también, la mujer trabajadora, y significa un homenaje a su amigo Paul Eluard porque su madre era costurera. Hasta ahí llegó el homenaje de Domínguez a su gran amigo Paul Eluard. Y luego, bueno, una gran riqueza iconográfica se puede advertir en toda esa obra de Checoslovaquia, que no tiene nada que ver con el primer surrealismo de él, con el surrealismo de los años 30, y que, bueno, constituye un momento importante de su vida, ¿no? La tapa de triple trazo también, que es una aportación valiosa, en fin, así que es como si fueran dos artistas, ¿no? Que no tienen una relación directa. De todas maneras, cuando tanto se habla de la influencia de Picasso, como si él saltase del surrealismo a Picasso, pero eso no es así, porque Picasso fue uno de los ídolos de los surrealistas. No quiso formar parte oficialmente del grupo, ni siquiera como patriarca. Siempre fue admirado por Breton y por todos ellos, pero en fin, los textos de Breton sobre Picasso son textos fundamentales, ¿no? O sea, saltar del surrealismo a Picasso no es ninguna incoherencia. Y los aspectos magicistas de la obra de Domínguez en esa época tienen que ver justamente con esa sintonía, con el lado mágico de la obra de Picasso. Igual que la magia cotidiana, como decía Breton, la magia cotidiana forma parte de la concepción existencial del buen surrealista, ¿no? Y bueno, es cierto que el lado más terrible de Picasso de esos años pues no lo refleja, aunque hay algunos cuadros de conflicto, las batallas que él pinta, las series de batallas que él pinta, reflejan una visión más dura. No todo fue lirismo en el Picasso, en el Domínguez de Checoslovaquia, no todo fue lirismo, ¿no? Hay representaciones donde se ve la lucha interna que él siempre tuvo, ¿no? La lucha que se refleja después en el libro de poesía ese que escribió, que se llamaba Los dos que se cruzan, ¿no? Los dos que se cruzan dentro de su mente, de su cabeza, ¿no? Bueno, esta, no sé, es una aproximación a distintos aspectos de la obra de Domínguez en Checoslovaquia, ¿no? Yo con esto dejo ya de acaparar la palabra porque no he podido hacerlo en menos tiempo porque es bastante largo, ¿no? Antes de pasar la palabra a Pavel, es cierto que está Picasso ahí, ¿no? Pero es verdad que Eugenio antes planteaba, bueno, está Picasso, pero al mismo tiempo no está, ¿no? Y es curioso porque la época de Checoslovaquia parece como si de alguna manera también, y viendo la exposición, en el primer ámbito, por ejemplo, tenemos la pintura que regala Domínguez al Ayuntamiento de Olomouc, del 46, muy picasiana, parece un Guernica al estilo Domínguez, y enfrente tenemos una pintura del año 49, un bodegón, en que ya parece que Domínguez se ha desprendido, ¿no?, de esa suerte de influencia, o digamos lo más visible, ¿no?, lo más externo, y queda una influencia más bien no sé si la influencia, pero más bien Picasso está en esos interiores, ¿no?, en esa mirada al objeto, ¿no?, en ocasiones. En este caso un revólver, pero ya es un Domínguez otro, ¿no? Es verdad que es un Domínguez como muy nuevo, ¿no? En fin, Pavel, te cedo a ti la palabra para poder continuar con el debate. Creo que Fernando ha captado perfectamente el problema, digamos, desde una perspectiva más amplia. Yo podría agregar unos detalles, por ejemplo,
lo de la política y del simbolismo apolítico que se nota no solamente en la obra de Domínguez, sino también de los otros españoles de París. O sea, no trabajan con símbolos políticos tal como se pedía a través de los políticos o funcionarios. Lo que pasa es que tampoco utilizan símbolos abiertamente políticos los artistas checos que reflejan sus impresiones o protestas contra la guerra civil. Ellos utilizan la terminología de la mitología antigua. O sea, a través, por ejemplo, de algún personaje mitológico dan a saber el fracaso o el éxito de su impulso. Y por eso creo que se han entendido tan perfectamente los artistas checos con los artistas españoles de París. Y es verdad también que la idea de exponer en Praga no ha surgido en los estrados oficiales, sino entre los artistas mismos, porque sabemos que los checos se movían por París y se encontraban en los restaurantes, pero sí hay que reconocer que después ellos han informado a la embajada checa, y para la embajada checa trabajaba también el pintor Shima, de quien he mostrado un ejemplar. Entonces, luego la exposición ha tomado, vías oficiales, porque el transporte, no solamente de las obras, sino también de los artistas, no ha sido fácil, porque Alemania destruida y no había paso, menos alguna excepción. Entonces se transportó con avión, cosa que no era tan común en aquella época, ¿no? Y a propósito de la influencia de Domínguez, la de calcomanía, que también he mostrado en mi ponencia, que fue imitada por lo menos por 3 artistas checos contemporáneos y sobre todo por el poeta Vítězslav Nezval. Por otra parte, Vítězslav Nezval se convirtió en el stalinista más férreo de todo el grupo y termina su vida escribiendo Oda a Stalin, es decir, con un lenguaje político, celebrando el culto a la personalidad, y este poeta al final rompe el movimiento surrealista, cosa que no influye tanto a los preparativos de la exposición de los españoles de París, que luego pasa a esfera oficial, como hemos visto, y uno de los últimos intentos antes de diluirse en el contexto, mundial. El presidente Beneš, el presidente de la República Checoslovaca, recibe al embajador de la República Española desde París con todos los honores y recibiendo sus cartas credenciales. Entonces, este era, el colmo de la línea política que quería establecerse, pero en realidad este intento se quedó en las mutuas simpatías de los pintores españoles, republicanos o no, en Praga, y también en su acercamiento a los poetas checos. Por ejemplo, Domínguez ha aprovechado 2 veces, no en Praga, pero en Olomouc y en Bratislava, ha aprovechado a sus amigos poetas para que le escribieran unas poesías que fueron leídas durante la inauguración y aparecían hasta en los catálogos. Y eran poesías surrealistas, pero tampoco, violentas, eran líricos, medio surrealistas. Es decir que
a propósito de la delimitación política de cada uno de los artistas, lo que bastaba en Checoslovaquia era pronunciarse en contra de Franco. O sea, con esto automáticamente se situaban a nivel del comunismo o de las ideas oficiales. Lo que pasa es que, por ejemplo, Domínguez hubiera podido nombrar ese cuadro Franco sobre España, por ejemplo, la victoria del caballero tal. O sea, desde el punto de vista iconográfico no tiene nada que ver con España ni tiene nada que ver con España. O sea, es una invención poética del título del cuadro que podría cambiar. Si no tenemos documentos escritos, entonces podemos pensar sobre cualquier cosa, o sea, incluso sobre alguna idea medieval, porque el representado es un caballero vestido de hierro, todo, ¿no? Entonces, las cosas no son tan ¿cómo decirlo?, unilaterales en este aspecto político. A propósito de Picasso, hay que tomar en consideración que Picasso, que casi nunca viajaba, viajó el año 47 a Wrocław, donde recibió un premio, y desde ese momento era tomado por comunista 100%. Por eso, curiosamente, cuando pasa el momento, digamos, democrático, los 3 años de 46 a 49, Picasso puede aparecer en las páginas comunistas, de diarios comunistas, porque siempre se dice que era comunista. Y se seleccionaban dibujos o cuadros como la Paloma de la Paz o cosas que podían, digamos, que podía soportar cualquier burócrata político del Partido Comunista. Entonces, en ese sentido, la obra de Domínguez tiene mucha variedad, igual que, por ejemplo, la obra de Clavé o la obra de Peinado y otros pintores. Podría agregar que en todos esos viajes, porque los artistas viajaban también a pueblos que eran tenidos como bases de folclore checo, entonces aparecen apenas 3 dibujos de los artistas españoles que representan a las mujeres típicas o cosas al estilo. Es decir, que ni siquiera se reflejaba alguna cosa concreta a través del folclore. O sea, han absorbido, por ejemplo, el colorismo y otras cosas, pero no se hacían copias de la realidad. Y esto entraba perfectamente en el sentido de la pintura francesa de la Escuela de París. Bueno, yo las 2 intervenciones que me han precedido han sido tan brillantes que ya, ¿verdad? Nada más tengo que decir, sino que corroborarlas. Yo pienso que es un tema complejo. Yo no conozco en profundidad, ya lo he dicho antes, el Domínguez de Checoslovaquia. Quería solo hablar, por vuestra invitación, de un determinado contexto, para los conceptos de exilio y la relación política, ¿no?, entre arte y modernidad en España, lo compleja que es. Yo lo que creo que a mí me obsesiona la cuestión de lo picasiano, me obsesiona mucho, porque sin tener el conocimiento en profundidad que podéis tener vosotros, creo que es que habría que medir, ya lo he dicho antes, ¿no?, pero en fin, me repito, habría que medir mucho los tiempos, porque Picasso, es muy difícil que Picasso sea de una sola manera. Es muy difícil. Entonces si Picasso fuese de una sola manera de hacer, se podría hablar de lo picasiano. Y se podría hablar de alguien que está imitando a Picasso, ¿no? Pero el problema es que el que nos hace ver a Picasso es Domínguez. No sé si me logro explicar. Es decir, Domínguez quizás elige, quizás porque comparte
con Picasso un registro y entonces lo potencia. Eso más bien sería apropiación en el sentido estético del apropiacionismo contemporáneo. No sería tanto, y creo que ahí es interesante, ¿no? Es como señala, pero es que esto ya lo ha hecho Picasso a lo largo de toda su vida. No sé si Picasso, el Picasso joven y la relación de Picasso con Braque en el propio espacio del cubismo tiene siempre esta ambivalencia, ¿no? De un Picasso que intenta, por una parte, enseñar a Braque el primitivismo, pero Braque lo introduce en Cézanne. Y Picasso le da una interpretación de Cézanne a Braque, ¿no? Y esto creo que en el arte moderno eran unos mecanismos más claros de lo que, unos mecanismos más habituales de lo que parece. Por situarlo en otro terreno, pasarán un determinado momento entre de Quirico y Carrà, incluso con Savinio y con Morandi, ¿no? Que de pronto, ¿verdad?, hay una confusión de términos y de préstamos mutuos, y el camino que uno abandona lo recoge otro y lo sigue, ¿no? Y por eso yo lo picassiano en Domínguez lo veo como una recreación más que como una, ¿no? Y creo que todo lo que tú has hablado a propósito del lirismo, la mezcla entre el lirismo y un nuevo sentido de lo dramático y tal, es muy interesante, ¿no? Muy... Sí. Si puedo completar esta meditación con una información, diríamos, histórica. Hasta ahora no hemos mencionado el hecho de que los checos, que dependían al principio, hasta la Primera Guerra Mundial, dependían de Viena, buscaban un equilibrio en París. Y por esta razón se creó la colección picassiana del estilo cubista más completa en el mundo, que ahora está en Praga. Sí. Y esto, claro, todo el mundo lo sabía, podía ver tanto las pinturas en la galería como en la galería privada de este gran teórico que fue Vicens Cremats. Y Vicens Cremats apenas hubo terminado sus estudios de historia del arte, se fue a París para ver a Picasso, y Picasso mismo le escribe una carta para Zuloaga. Dice: maestro Zuloaga, muestre por favor sus Grecos, porque la visita era por Greco, que fue una fuente de inspiración para los cubistas checos, igual que Picasso. Entonces visita Picasso, visita Zuloaga, ve sus Grecos y se va a Toledo para, digamos, tener una idea más exacta. Entonces, y lo repiten prácticamente todos los artistas, como Josef Čapek, el hermano del escritor. Todos en sus diarios apuntan tengo que visitar a Picasso, dirección tal o cual, y realmente ocurre así, que cuando Picasso todavía no era un hombre tan grande como después de la Primera Guerra Mundial, entonces los artistas checos lo visitan. O sea, por esto podemos hablar de una tradición de percepción picassiana en todos los sentidos, porque primero es cubista y luego es surrealista y no sé cuántas cosas, y todas aparecen en la pintura de los españoles de París. Planteo una cuestión así, estamos todos ya muy cansados, pero en fin, no solo esta etapa checoslovaca, en fin, un periodo en cierto modo de transición hacia antes Eugenio nos mostraba esta pintura de pájaros del 47, tan viva, ¿no? Donde, como decía Fernando ahora, ahí el dramatismo pasa a ser intrascendencia, pasa a ser juego, hay un salto desde la pistola, digamos, dramática al revólver de juguete, ¿no? En cierto modo, ¿no? Esa especie de... en el año 50, 51 vemos a un Domínguez pleno, el triple trazo, hay una... En fin, en cierto modo pienso que este periodo de checoslovaco, donde hay una serie de confluencias, ¿no?, de muchas cosas, permite a Domínguez una evolución como
en fin, de gran alcance, ¿no? Para encontrarse a sí mismo en ese triple trazo, ¿no? Del que, sin duda, bueno, el año 47, con ser un año temprano todavía para el triple trazo, es verdad que esa pintura que mostraba antes Eugenio, pues demuestra un poco de forma muy plena, ¿no? Muy viva, ¿no? Ese momento, ¿no? Planteo yo, ¿no? Bueno, la etapa de Picasso en Checoslovaquia, pues la designamos como picasiana. Estoy de acuerdo con Eugenio que Domínguez inventa lo picasiano, ¿no? O sea, hace una reducción geométrica, esquemática, formidable, bidimensional, dentro de la ortodoxia de la modernidad. Si la bidimensionalidad es uno de los elementos fundamentales de la estética vanguardista, pues Domínguez trabajó la bidimensionalidad, pero introduce también un elemento armónico, incluso vamos a decir decorativo, ¿no? O sea, con el concepto de ligereza, porque el triple trazo es una técnica que favorece un tipo de representación muy alada, muy sutil, en cierto modo, como son figuras que no tienen peso, ¿no? Que son, ¿no? Están en el aire un poco, ¿no? De ahí también los pájaros, que son elementos que aparecen frecuentemente en su obra, ¿no? En su obra de triple trazo, ¿no? Eso, pues quizás ha sido mal interpretado. Antes utilicé el término humor, ¿no? Pero también hay otro elemento que sigue siendo surrealista y que él sigue cultivando, que es el espíritu lúdico. Porque todos esos cuadros tienen un juego. No hay nada más lúdico que el frutero come fruta, que se rebela contra la fruta y se la come, ¿no? En definitiva, y se transforma, ¿no? Todo eso es un intento de reinvención del surrealismo dentro de otras claves, como diciendo, ya no tiene ningún sentido seguir desarrollando ese punto. Y luego hay una última digamos, referencia que no se puede pasar por alto, y es la correspondencia que él siempre mantuvo con Eduardo Westerdahl, ¿no? Eduardo Westerdahl siempre fue reacio al surrealismo más sangriento. Él tenía una formación alemana de la Bauhaus, el racionalismo, etcétera, y los aspectos escatológicos del surrealismo, hombre, era un liberal, una persona con una gran capacidad de comprensión, y fue capaz de escribir textos sobre el surrealismo y sobre la obra de Domínguez, pero no era un mundo que le fascinara o le interesara. Entonces, en las cartas hay una continua invocación a la geometría y tal. Yo pienso que Domínguez, que nunca perdió ese contacto con su amigo Westerdahl, quiso buscar una salida al callejón sin salida del naturalismo, del surrealismo y a la metafísica del deseo de los surrealistas, y entró en una vía que le hubiera gustado a Westerdahl. Westerdahl era una persona positiva, ¿no? O sea, los aspectos relacionados con la muerte y la escatología le molestaban profundamente, ¿no? Y de alguna manera la obra de Domínguez desarrolla esa línea. Yo quiero creer que incluso hay algunos cuadros de ese periodo llamado picasiano, como los ateliers, que son muy geométricos. Sí. O sea, a mí me parece que hay un intento de síntesis, de reducción geométrica en Domínguez, que no es en absoluto despreciable, y que hay que explicarlo de alguna manera, ¿no? Porque él seguía llevando la misma vida anárquica, en fin, fue el personaje que le arrancó el ojo a Víctor Brauner en una pelea, todas esas cosas se sabían y tal, igual, pero él seguía siendo el mismo, ¿no? Y sin embargo encontraba, no sé, vamos a decir, la paz interior. No quiero decir que fuese una terapia lo que sí, podría ser, pero podía ser. Pero yo creo que te estoy entendiendo. Yo creo que a mí otra cosa que en fin, estoy ya cansado y temo no utilizar los términos adecuados, pero una cosa que me molesta cuando se habla de los artistas en el exilio es que obviamente los artistas en el exilio tienen un momento de rabia, que es el momento mismo de que va de la pérdida de la Guerra Civil Española por parte de la República, el tener que estar en campos de concentración durante algún tiempo, algunos de ellos, y salir de ahí y tal, ¿no? Y todo esto, y luego la Segunda Guerra Mundial, el fascismo, todo esto, pero luego
creo que lo que tú has dicho es muy revelador y está muy bien visto. Yo pienso en Maruja, pienso en Luis Fernández, pienso también en Óscar Domínguez, en algún otro que hay una búsqueda de claridad, búsqueda de precisión. Hay apoyos en la geometría, que bueno, que Maruja Maya, por ejemplo, siempre lo había tenido, ¿no? Y Fernández también. Hay como, creo que la idea de plantear la obra de los artistas en el exilio como una obra ya de los desterrados, trasterrados, perdedores que están siempre añorando, es una gran mentira. Creo que al contrario, en todos aflora, sobre todo cuando avanzan los años 40, o en muchos de ellos aflora cuando avanzan los años 40, una voluntad de una visión positiva de la vida, que es una respuesta psicológicamente muy evolucionada por parte de gente que tienen una potencia psicológica grande ante la adversidad. Es lo que realmente se llama resiliencia, ¿no? Sí. O sea, realmente es, ¿no?, como el saber, bueno, esto ha sido una adversidad, pero yo no me voy a quedar en la adversidad, ¿no? Se vieron abocados a reinterpretar el mundo. A reinterpretar el mundo, efectivamente. Que ellos sufrieron Sí. circunstancias. Hablando de campos de concentración, no se ha podido probar con documentos el paso de Domínguez por un campo de concentración. Sí. Yo un día hablé con Semprún en la residencia de estudiantes, estuvimos hablando, y me dio varias pistas de algunos campos en los que podía haber estado, en el sur de Francia y tal. Pero nadie ha podido probar, efectivamente. Es Bestel el que dice, estuvo en un campo de concentración. Sí. Y pero luego Cabañas Bravo creo que ha publicado algo sobre el asunto. Lo que pasa es que me he intentado leer todo lo de Cabañas Bravo antes de venir, pero no hay tiempo, ¿no? Porque hace listados de los que estuvieron en campo de concentración y en cuáles, ¿no? Pero bueno, no me parece eso tan importante como esa voluntad de, sin embargo, de reinterpretar el mundo. Sí, yo creo. Y bueno, esa reinterpretación del mundo en una persona tan anárquica como Domínguez tenía un sentido. Él tenía que buscarle un sentido a su propia vida, claro. Porque su vida era un desastre, ¿no? O sea, tomando pastis desde por la mañana. Sí. Era un caos absoluto, sí. ¿No? Resultaba difícil que pudiera trabajar y trabajó mucho, hizo una obra muy extensa, ¿no? Cuantitativamente. Así que yo creo que esa serenidad de los ateliers, de los pájaros, de todas esas obras, revelan el drama interior, es una especie de alternativa, es decir, vamos a ver, la pintura me tiene que servir digamos que ya bastante caótica era su vida, como para encima seguir reafirmando. Por cierto, sería un tema muy bonito para una exposición, ¿no? Coger a todos estos artistas españoles y ver realmente cómo hacen un nuevo canto a la vida una vez que ha pasado todo el drama, ¿no? Cómo reinterpretan el mundo de una manera libre, ¿no? Y positiva, ¿no? Hay un personaje que vuelve, que era amigo de Domínguez y que estuvo vinculado a experiencias un poco oscuras, ¿no? Que es el tema de los falsos y todo eso, que era Viola. Viola volvió. Sí. Viola volvió. Y bueno, pues Viola tenía recuerdos comunes sobre esa vida en el París de la ocupación, donde apareció también un personaje polémico como era González Ruano. Sí, que claro, acaba saliendo siempre González. Acabamos hablando siempre de González. Sí. Bueno, pero González Ruano, que alguien puede decir, bueno, el compromiso político de Domínguez, ¿cómo se compagina con el hecho de que fuera amigo de González Ruano, ¿no? Bueno, pues sí, porque tenía que ver con el mundo de la juerga. En el París de la ocupación a González Ruano se le abrían los prostíbulos, entraba Domínguez con él, hicieron negocios de cuadros falsos, fue un mundo tremendo, ¿no? Pero claro, eso formaba parte del caos inmenso de la vida de Óscar Domínguez. Y entonces, estos cuadros de Checoslovaquia, antes hablé de un periodo de felicidad acompañado de Mod, porque estuvo presente no en todos los viajes, me parece que fue en uno de ellos estuvo acompañando. Pues bueno, yo creo que es una manera de buscar una salida al laberinto, ¿no? El laberinto que además es uno de los temas iconográficos de él. Sí. Él representó el laberinto en varias ocasiones y lo tenía presente cuando se pasaban las vacaciones en el sur de Francia, en la Villa Noailles. El arquitecto armenio que hizo el jardín, que se llamaba Gebrekian,
construyó un laberinto allí, no sé si inspirado en Domínguez, ¿no? Porque la vida de Domínguez era un laberinto, es un jardín que se llama así, el laberinto. Yo lo he podido ver porque hice el viaje a la Villa Noailles y es un mundo fascinante, la manera en que él intentó buscarle una salida a su vida, ¿no? Hasta que finalmente no pudo más y se suicidó. Pero bueno, tampoco es cuestión de hacerle el psicoanálisis. Se me ha olvidado decir una brevísima frase, que en los años 30 Checoslovaquia era una isla, no en el sentido de Tenerife, sino en el sentido simbólico de que era el único país de Europa Central que admitía todas las tendencias del arte moderno en aquella época contemporánea, porque ni Polonia, con un sistema casi dictatorial, ni Hungría, ni Austria, ni Alemania permitían estas tendencias. O sea, por eso, de manera casi lógica, la primera exposición postbélica de gran importancia se realizó en Praga. O sea, esta es la razón. Y podría decirse también que en Checoslovaquia había una proliferación de tendencias desde, digamos, el cubismo picasiano hasta surrealismo o pintura abstracta, que comienza prácticamente con los pintores checos en París, que es Kupka sobre todo, y que es el primer abstracto en grande, ¿no? Y podría nombrar otros tantos, pero es para dar a saber que realmente los checos estaban a la altura, sino por encima de la altura de Europa, menos Inglaterra quizás. El realismo socialista era la teoría oficial. Y también habría que ver la relación con París, qué pasó después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Yo, para algunas cosas que he tenido que escribir, he estado buscando exactamente sobre esto, qué pasa en París, ¿no? Y bueno, a mí me hace mucha gracia que hay muchas cosas, muchas pequeñas cosas contadas en un libro de estos que están en las librerías de las casas de toda la vida, El arte y el hombre, de René Huyck y Jean Ridel, ¿no? Que se preocupan mucho por hablar qué pasa en París terminada la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que hay que tener en cuenta también para el atractivo que ejerce Checoslovaquia y todo esto, que París es que ya no es el mismo después de la Segunda Guerra Mundial. París ya no es un escenario tan tolerante, sigue siendo un escenario tolerante, pero que no es tan abierto a la presencia de artistas extranjeros, de hecho decae en cierto sentido ahí, ¿no? Y sobre todo hay mucha necesidad por parte de las galerías francesas, de los museos. Los museos franceses se dan cuenta entonces de que no han escrito la historia del arte moderno, que no han coleccionado arte moderno, y que entonces tienen que hacerlo a marchas forzadas, y hay una voluntad por parte de galeristas y coleccionistas de inventar una manera de hacer pintura que hable de la modernidad con un cierto acento francés, podríamos decir, ¿no? Sí, había un trasfondo nacionalista. Había un trasfondo nacionalista, cosa que no nos sorprende al hablar de Francia, ¿no? O sea y porque muchas veces surge, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, un artista que se pliega a las demandas se pliega porque él además le gustaba, ¿no? O sea, lo hace con cariño. A la demanda, que es una mezcla del cubismo con la herencia del fauvismo, es Bores, que en su obra de los años 40 y principios de los 50, pues hace esa mezcla que es lo que está demandando la sociedad francesa culta y la sociedad francesa institucional, ¿no? Y hay toda una lista de pintores que dan estos autores, que ahora mismo no recuerdo, que están ahí. Claro, en ese sentido, lo que Domínguez está proponiendo ya en París puede tener eco, pero no tanto. No es lo que institucionalmente se está demandando. Y quizás pues también en Checoslovaquia encuentra, por la tradición de la colección de Vicent Cramarch, ¿no? ¿Cómo se dice? Cramarch, ¿no? Cramarch. Encuentra un eco que en París ya no puede tener, ¿no? Y que no lo sé, es una especulación, ¿no? Yo creo que, en fin, vamos a cerrar entonces este primer día de las jornadas dedicadas a Óscar Domínguez en Checoslovaquia. Gracias a Eugenio Carmona, gracias a Fernando Castro, gracias a Pavel Stepanek y bueno, mañana pues continuamos con las jornadas. Bueno.